Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos entonces a hablar sobre inteligencia artificial, psicología y neuropsicología. Este tema, pues como ustedes se dan cuenta, es un tema muy interesante que está pues en mucho furor en los últimos tiempos, pero realmente es un tema que se ha venido hablando desde hace muchos años. No es tan reciente el tema, aunque más bien es la popularización y la aplicación ya como en términos de que la mayoría de la población se ha venido apropiando de estas herramientas, ¿cierto? Entonces, por eso pues estamos como en un boom de todo este tema de la inteligencia artificial, pero vamos entonces a mirar como qué podemos decir acerca de ello. Yo les pedí entonces que llenaran pues un cuestionario previamente acerca de la opinión y la experiencia pues que ustedes tienen en relación a la inteligencia artificial. 47 personas respondieron este cuestionario. De estos 16 eran estudiantes de psicología, 31 ya psicólogos graduados. Tenemos en relación con la neuropsicología, dos estudiantes de posgrado en neuropsicología, un neuropsicólogo y 44 pues que no tienen relación con la neuropsicología. Eh, 15 hombres, 32 mujeres respondieron el cuestionario. Ante la pregunta si creen que se debe o no utilizar la inteligencia artificial en el ámbito académico y profesional, 16 personas dijeron que sí, 2 dijeron que no y 29 manifestaron que algunas veces sí y otras no. Es decir, como que depende de algunas variables, de algunos asuntos, el que se deba o no utilizar. Bueno, aquí hay algo importante para que vayamos pues como conversando en ese sentido y es que eh, todavía en países como los nuestros nos preguntamos si la inteligencia artificial se debe o no dejar utilizar, si en la universidad, si en el colegio los estudiantes deben utilizarla, si los docentes la deben utilizar y realmente pues la discusión ya está superada en otros países desarrollados donde la pregunta no es esa, sino más bien cómo se integra y cómo se aprovecha. De hecho, en muchos países ya a los estudiantes desde primaria, desde incluso mucho antes, se les está enseñando a utilizar la inteligencia artificial y en ese sentido lo que se está haciendo es aprovechar eh, este recurso. Y eso es un poco lo que vamos a hablar también en esta tarde, en estos raticos que tenemos. Bueno, si la han utilizado, 41 personas manifiestan haberla utilizado, 6 manifiestan no haberla utilizado. Realmente, si somos estrictos, todos de alguna manera la hemos utilizado. Si tenemos un teléfono inteligente, pues de alguna manera la inteligencia artificial está allí. O sea que en últimas todos sí la hemos utilizado, pero obviamente la pregunta va más dirigida como a aplicaciones, estrategias ya más específicas y bueno, seguramente no todos lo han hecho como los que respondieron que no. Dentro de las aplicaciones que se han utilizado, pues ChatGPT pues, es la más prevalente, la que tiene más respuestas. Hay otras que ustedes ven allí en pantalla. ¿Para qué la han utilizado? Para referentes teóricos, en investigación, ámbito académico, para ideas, para información, para diapositivas, para ortografía, corrección pues, de ortografía. Las ventajas, ahorrar tiempo, información, más claridad, indicaciones correctas. Bueno, hay como unas ventajas que se reconocen. Y en términos de desventajas, pues que solo es una herramienta tecnológica, requiere redacción humana, conceptos erróneos, información inexacta, sobre los sitios verídicos, errores. Bueno, vamos a mirar un poco ese tema. Yo previamente pues les he venido compartiendo en el grupo que tenemos algunos videos como introductorios que nos ayudan pues como a entender mejor todo este asunto de la inteligencia artificial. Entonces aquí voy a dejar en la descripción del video que va a quedar en YouTube, ahí voy a poner los enlaces de todos estos videos para que ya las personas que quieran pues profundizar lo puedan hacer. Digamos que hay información pues muy valiosa al respecto. También hay unas conferencias que viene dando BBVA, por ejemplo, de uno de los pioneros de inteligencia artificial, de Cristina Aranda y de Nerea Luis, que es doctora en IA, que hablan pues de sus experiencias y de lo que vienen haciendo pues en este campo. Bueno, quizás no mi primera aproximación, pero sí una de las películas que
a mi modo de ver, es la que marca un hito importante en términos de inteligencia artificial, es esta justamente que lleva este título de Steven Spielberg, que se lanza en 2001. Y aunque el tema, como les digo, inteligencia artificial, pues si revisamos la historia es muy viejo, Steven Spielberg sí hace un ejercicio pues como de evaluar el asunto y las implicaciones de la inteligencia artificial ya en la vida cotidiana y las implicaciones que esto tendría a futuro. Entonces es una película muy interesante en donde lo que se hace es, esta mujer pierde a su hijo y de alguna manera eh, hay una empresa que construye hijos, obviamente robots, pero con toda la apariencia humana y con un plus que no tenía la inteligencia artificial y que siempre ha sido el reto de la inteligencia artificial, y es que pueda sentir, y más específicamente que pueda amar. Y ese es el reto de la película, construir un robot que ame, porque obviamente la inteligencia artificial eh, estaba orientada a imitar la cognición humana, la memoria, el razonamiento y todos los procesos cognitivos, excepto las emociones, ¿cierto? No se había podido crear un robot que sintiera, ¿cierto? Que amara. Y esa es, pues, digamos, un poco la proyección de la película. ¿Qué pasaría si construyéramos un robot que llegara a sentir, amar? Entonces, hay un primer fragmento de la película donde hay una discusión entre científicos, bueno, y esto qué implicaciones tiene. Y entonces alguien pregunta sobre el dilema ético de crear un robot que pueda amar. Entonces dice, no es simplemente la cuestión de crear un robot que pueda amar, el verdadero acertijo es cómo hacer que un humano corresponda a su amor. Si un robot pudiera amar de verdad a una persona, ¿qué responsabilidad tendrá la persona hacia ese meca o robot a cambio? Entonces, un poco ahora es, bueno, lo creamos y ahora como seres humanos, ¿qué responsabilidad vamos a tener ahora sobre un robot que llega a sentir y amar? Y entonces la respuesta que genera quien está lanzando pues la propuesta de la construcción de este robot es, pero al principio no creó Dios a Adán para amarlo a él. Y ahí deja pues como la discusión cerrada. Bueno, eh, si hablamos de inteligencia artificial, hay ya no solamente muchas aplicaciones para diversos temas, sino que hay incluso páginas que compilan diferentes herramientas. Esta página, por ejemplo, es un directorio de herramientas de inteligencia artificial. Se llama pues la mayor base de datos gratis de herramientas de inteligencia artificial, que se está actualizando pues diariamente. Y pues hay por categorías eh, una serie de propuestas por temáticas, redes sociales, fotos, diseños, música, videos, ¿cierto? Todas las categorías que uno quiera de acuerdo al interés de uno. Y si uno entra a cada una de las categorías, pues también hay un sinnúmero de aplicaciones que le recomiendan allí para uno poder entrar. Bueno, eso, como les digo, todo esto se los voy a dejar en la descripción del video de YouTube para que ustedes puedan ir y buscarlo. Entonces ahí está pues como todo este tipo de información. Incluso tiene pues noticias específicas sobre inteligencia artificial, blog y noticias. Entonces, bueno, es como muy interesante pues esta página para que la revisen. Voy a comenzar contándoles un poco una de mis primeras experiencias con la inteligencia artificial. Yo tengo que reconocer que aunque este es un tema que no es nuevo para mí, sí es nuevo la aplicación porque por muchas razones no he ido aprovechando tanto muchas de estas herramientas, pero en el último tiempo pues vengo actualizándome para poder implementarlas mejor en mi ejercicio personal, profesional y demás. Entonces tuve una experiencia específicamente con ChatGPT con la versión gratuita. Resulta que nosotros en la universidad estábamos revisando unos programas de posgrado en Latinoamérica para mirar como las tendencias de esos programas y hacer una propuesta en la universidad para formular un programa de especialización. Entonces me fui a la versión gratuita pues de ChatGPT y le hice esta pregunta: ¿cuántos semestres dura la especialización en psicología clínica de la Universidad Central de Venezuela? Entonces me dice que dura 4 semestres. Yo ya había buscado previamente esa información, la contrasto y no es cierto, no aparece esa información. Entonces le pregunto, ¿dónde encontraste esa información? Y sin yo decirle que fuera falsa, me dice, lamento la confusión, mi respuesta se basó en un formato general de programas de especialización, pero no obtuve esa información directamente de una fuente oficial. Dado que los programas académicos pueden variar y actualizarse con el tiempo, te recomendaría consultar directamente pues la página. Listo. Entonces, continúo la conversación, ¿cierto? Porque parte
de la intención de estas aplicaciones es que uno continúe conversando con ellas. ¿Por qué inventas información? Le pregunto. Mis disculpas por la confusión y por no haber proporcionado una respuesta más precisa. No era mi intención inventar información, pero a veces puedo basarme en patrones generales de programas académicos, lo que en este caso fue inapropiado. Reconozco que es importante brindar datos exactos, especialmente sobre temas académicos. Te agradezco por señalarlo y en adelante procuraré ser más cauteloso y recomendar siempre consultar fuentes oficiales cuando no tenga la certeza exacta de la información. Bueno, ya con el grupo pues ya había compartido esto. Pero esto pues muestra cómo no podemos confiar ciegamente en la inteligencia artificial y eso es, digamos, una de las primeras reflexiones y es cuántas personas confían ciegamente en ella sin darse cuenta que, como algunos ya lo decían anteriormente, hay errores y hay que verificar, hay que contrastar, hay que revisar. Pero no contento con eso, fíjense que aquí en la parte inferior de ChatGPT hay una aclaración con letra casi que menuda que dice ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. Entonces, para ese ejercicio pues que estaba haciendo, yo pagué la suscripción de la mensualidad de ChatGPT porque necesitaba pues hacer cosas que la versión gratuita no me permitía, como por ejemplo adjuntar archivos y que analizar información. Entonces, la pagué, ¿cierto? Y le hago la misma pregunta en la versión paga. ¿Cuántos semestres dura? Me dice lo mismo, 4 semestres. Le digo, ¿de dónde encontraste exactamente el mismo prompt, ¿cierto? O sea, la misma instrucción. La información fue consultada a la universidad, ta, 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 ta. Entonces, si necesitas verificar, puedo ir al documento, ta, ta, ta. Entonces le digo, muéstrame el documento donde está esa información y me arroja un enlace, me dice la fuente, ¿cierto? Voy al enlace, hago clic en el enlace, oh sorpresa, el celular me dice que no puede abrir la página, me voy desde el computador y tampoco puedo acceder. Entonces le digo, parece que el documento no existe. Y al principio escribió algo así como, tiene razón, el documento no se encuentra o fue removido. Y escribió algo más que no alcancé a leerlo y borró lo que escribió y redactó después esto. Mis disculpas por la confusión, la información sobre la duración, o sea, un poco lo mismo que había pasado. Lo que me llamó la atención es que en la versión gratuita y en la versión paga tiene respuestas distintas, pues, digamos, en la forma de manejar este tipo de asuntos, ¿cierto? Aquí se inventó un documento, en la otra cuando la contrasté, pues ya asumió su error. Bueno, pero más allá de eso, obviamente sabemos que al menos a hoy 2024 todavía las inteligencias artificiales siguen en desarrollo y por supuesto muchos de estos errores seguramente en 6 meses, un año, 2, 3, 5, pues serán ya superados. Lo cierto es que para escribir a ChatGPT, pues seguramente, no sé si todos lo saben, hay una estructura para generar lo que se conoce como un prompt, un contexto, una instrucción, una entrada y una salida, ¿cierto? Actúa como experto en cine, quiero que hagas esto, aquello, dime esto y aquello, ¿cierto? Entonces es como importante tener eso en cuenta. La segunda experiencia, entonces, con esta misma versión paga, fue que le dije, estoy haciendo un análisis de programas de especialización y maestría en Latinoamérica relacionados con psicología clínica y la salud. Quiero que del archivo de Excel que te adjunté, ya pues en la versión paga le había adjuntado un archivo de Excel, quiero que haga lo siguiente, que me haga una gráfica, que un análisis de los nombres que se utilizan en los programas, la relación de los objetivos, bueno, le di unas instrucciones específicas. Esta era la base de datos que yo había construido en Excel, esta la hice yo pues sacando la información de las universidades, pero ahora quería que me la analizara, quería mirar qué me iba a hacer al respecto. Tenía 29 programas, ahí solo aparecen 12, pero realmente eran 29 con toda esta información. Y los países específicamente estaban Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. No había incluido Colombia porque pues quería mirar, era aparte de Colombia, qué había. Y entonces me saca una gráfica, ¿cierto?, de cómo está la distribución de posgrados por país, unas tablas de frecuencias de palabras. Entonces le digo, bueno, ahora quiero que redactes un texto de 500 palabras en el que hagas un análisis del mismo archivo sobre las tendencias en la formación en los posgrados en psicología clínica, en psicología de la salud y en la combinación de ambos saberes a partir de la información que está contenida en la columna cursos del archivo de Excel. Entonces, le doy como instrucciones muy puntuales, muy claras. Entonces, al darle esta instrucción,
me arroja una información, pero pues no quedo como muy contento con ella, entonces le digo, quiero que redactes un texto de 1000 palabras en el que hagas un análisis de los énfasis en la información por país que tienen los posgrados en Psicología Clínica y de la Salud a partir de la columna cursos del Excel que adjunté. Y entonces empieza a emitir una información, me habla de México, se distingue por tal cosa, los cursos tal y tal cosa, y aparece Colombia. Y aquí sí me llamó la atención porque el Excel que yo le había adjuntado no tenía información de Colombia. Entonces ya empecé a sospechar y empecé a leer con más detenimiento y me di cuenta que no estaba tomando la información que estaba en el Excel. Al parecer estaba buscando en la web información y eso era lo que estaba analizando allí. Luego le digo, quiero que redactes un texto de 1000 palabras en el que hagas un análisis de los énfasis en la formación por país que tienen los posgrados a partir de la columna cursos del Excel que te adjunté y vuelve y sucede lo mismo, vuelve y aparece Colombia, otros países que estaban en el Excel no aparecen y así sucesivamente. El caso es que me sentí estafado y dije, no, esto es lo peor, mejor dicho, boté esos $20. Eh, bueno, obviamente algo tiene que pasar. Entonces, como estábamos recibiendo un curso de de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para docentes en la universidad en la que estoy, entonces fui a consultar con el docente y pues me mostró algunos asuntos. Por ejemplo, me decía, vea, si usted quiere, me voy a volver aquí a la tabla de Excel. Usted quiere un análisis por país, específicamente de cursos. Entonces, elimine todas las otras columnas, únicamente deje la columna país y la columna cursos. Porque si entre más información le dé a la aplicación, pues más basura, más ruido, más información tiene allí. Entonces, únicamente dele lo que necesita. Entonces, esa fue una estrategia y ya pues ya les voy a mostrar cómo se redactó y de esa manera salió ya información diferente. Bueno, entonces esta fue después de adjuntar ya ese archivo depurado, la instrucción fue analiza el archivo. Haz un análisis por país, que dicho análisis posea similitudes de áreas a partir de los cursos de cada país, denominador común, diferenciadores y cualquier otro elemento cualitativo que pueda sugerir. Usa los tokens de tu análisis para que la respuesta sea amplia y en concordancia con el contenido del archivo. No puedes mezclar información entre países. Bueno, aquí quedó mal redactado, pero ChatGPT y estas aplicaciones tienen la habilidad de entender lo que uno quiere decir. O sea que a veces si uno comete errores de ortografía o comete errores de digitación, él lo entiende. Esto de los tokens, pues ya es un asunto como de programación interna de estas aplicaciones que se le da para poderlo hacer. El caso es que ya después sí generó los análisis de los cursos y yo había hecho el ejercicio de hacer el análisis manualmente, ¿cierto? Lo hice yo y después lo contrasté con lo que había hecho ChatGPT y sí ya era un análisis que estaba bien hecho, ¿cierto? Pero fíjense cómo uno necesita poder entender bien cómo funcionan estas herramientas, cuál instrucción que hay que darle para que la información pues no pues se eliminen los errores de ella. Bueno, aquí muy rápidamente quiero como contarles un poco porque si hablamos de inteligencia artificial hay que entender un poco cómo funciona para poderla aprovechar mejor. Muy rápidamente quiero contarles un poco sobre la evolución de las fuentes y los medios de consulta. Yo viví, afortunadamente, digo afortunadamente porque me permite comprender más, eh, yo nací en el 79 y vi la transición de los 80s, 90s y todo lo que se transformó en términos de conocimiento y de tecnología, y eso me permite entender muchas de las cosas que acontecen el día de hoy. Fíjense que antes nosotros teníamos que consultar bibliotecas, ir hasta bibliotecas, por ejemplo, estas son unas fotos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Había que hacer unas filas larguísimas para, después de consultar en un computador, que era lo más sofisticado, cuál era el libro que podía tener esa información, hacer una fila larguísima, tomar el libro, revisar, ay no, aquí no está lo que necesito, volver a hacer la fila, buscar otro libro y así sucesivamente, horas y horas de búsqueda de información, ¿cierto? A través de ejercicios manuales y largas filas. Después entonces aparece algo ya mucho más sofisticado para quienes pues teníamos la oportunidad de adquirir algo que se llamaba la nueva enciclopedia Larousse, y
o enciclopedias similares, ¿cierto? Que las vendían las editoriales, que eran costosas. Entonces, estos venían por tomos, por ejemplo, de la A a la C, de la C a la F, y era como una especie de vocabulario, de glosario, entonces uno ahí podía buscar información. Luego aparece Encarta, que ya es una enciclopedia digital, ¿cierto? En este caso de Microsoft. Y entonces, con esa aplicación, pues uno puede ya tener de forma digital lo que teníamos antes en libros de forma manual. Y posteriormente, pues aparece Wikipedia, que todos ya estamos muy familiarizados con ello, ¿cierto? Que se va enriqueciendo, alimentando y todo lo demás. Y así, pues digamos que ha ido evolucionando el tema de las fuentes y medios de consulta. Pero lo mismo ha pasado con la comunicación y la tecnología. Antes nos comunicábamos con estos teléfonos ya mandados a recoger. Viene el fax. A mí me tocó, por ejemplo, la época en la que yo tuve la oportunidad de irme a estudiar un año a Inglaterra en el 98 perdón, en el 97, y la comunicación con mis papás era a través de fax. O sea, yo tenía que hacer una carta a mano, ir a un sitio tipo Café Internet y mandar el fax, y llegaba, y eso era pues lo más sofisticado. Obviamente ya había computadores, pero todavía la conexión era lenta, con fallas y todo lo demás. Luego está entonces el beeper, ¿cierto? Que era pues comunicación lenta, puntual, los celulares, los computadores con sus códigos de programación, pero ya después aparece Windows, ¿cierto? Y todo el tema de cómo se va conectando y uno rogando que se conecte a Internet, y entonces casi que el computador suena como si se fuera a desbaratar, y tratando pues de conectarse, y a veces se caía, y hace 5 o 10 intentos para que se conecte, ya se conectó a Internet, uy, por fin. Y posteriormente aparece Messenger, que seguramente para muchos ya es más conocida esta etapa, donde ya podemos comunicarnos simultáneamente con varias personas al tiempo. Aparece WhatsApp, todas las aplicaciones, y popularizamos ya todo el tema de inteligencia artificial, que ya pues estamos viviendo en este momento pues de una forma más importante. Bueno, muy rápidamente pues de estos computadores se programa con algo que se llama el sistema de, pues como toda esta codificación DOS. Entonces es una codificación pues muy básica, pero muy importante para el desarrollo de los sistemas. Entonces existían unos comandos: cómo crear una carpeta, cómo abrir una carpeta. O sea, no era como lo hacemos hoy en día, hacer un clic o clic derecho, abrir carpeta. No, detrás de eso lo que hacía uno era manualmente decirle al computador que lo hiciera. Entonces uno digitaba eso. Entonces MD, por ejemplo, animales. Entonces MD quiere decir, ábrame una carpeta que significa que se va a llamar animales, y así sucesivamente. Cópieme el archivo tal en tal lugar, y todo era a través de este tipo de codificación, como pueden ver ahí en pantalla. Y así entonces se codificaba, como lo están viendo ustedes allí. Esta imagen, por ejemplo, se la pedí a ChatGPT que me la generara con esos códigos allí para que ustedes lo vieran, y esto fue lo que me generó ChatGPT. Lo mismo entonces otros comandos de programación de los 80s y de los 90s, donde uno le decía, quiero que me imprima esta frase, ahora esto, aquello, y así sucesivamente de forma muy paso a paso. Entonces, está los comandos GW Basic, MSDOS, ¿cierto? Etcétera. Y lo dejo pues como muy rápidamente como para que lo sepan. A mí me tocó, por ejemplo, esto se llama un programa Logo, que era para dibujar, que eso era pues de lo más avanzado que nos mostraban en el colegio. Entonces, darle la instrucción para que se llama la tortuga, ese triangulito que está ahí, para que la tortuga se mueva hacia arriba, se mueva a la derecha, a la izquierda, y así sucesivamente con instrucciones muy puntuales, hasta uno llegar a poder hacer diseños como los que ustedes ven ahí a mano derecha, como ese tipo flor, con comandos ya pues más avanzados. Viene Windows 1.0 en el 85, viene Windows 95 en el 95, Windows 98, y así sucesivamente. Y van apareciendo las primeras inicios pues como de las inteligencias artificiales más robustas, más avanzadas, como Logic Theorist, que utilizaba razonamiento automatizado para replicar el pensamiento lógico humano. Por ejemplo, logró encontrar una demostración más elegante para un teorema de un libro matemático. Y ustedes han escuchado hablar de los operadores booleanos, yes, or, SOR, and, not, que utilizamos muchas veces para buscar asuntos, y estos ya
pues se venía gestando desde mucho tiempo atrás, solo que las aplicaciones las estamos entendiendo más ahora, ¿cierto? Pero esto es lo que hay detrás de toda esa configuración, y así como cuando estamos diciéndole a ChatGPT, por ejemplo, búsqueme esto, pero no aquello, internamente este tipo de lenguaje es lo que está configurado allí. Aparece Elisa en el 66, que fue el primer chatbot que simulaba conversaciones y fue reconocida por su programa psicoterapéutico, o sea, hacía un ejercicio de simulación de acompañamiento emocional. Aparece Wabot 1 en el 72, que fue el primer robot humanoide con habilidades básicas como caminar, agarrar objetos, reconocer voz y texto. Y aparecen, para no alargarme mucho, estos software para jugar al ajedrez, venciendo a maestros reconocidos como Ben Larsen en el 88 y el quizás más conocido Garry Kasparov, que era el campeón mundial en el 96. Y eso fue pues ya como toda una revolución que un computador, o más bien una inteligencia, ¿cierto? Porque ya la diferencia entre un computador o una máquina es que ella está configurada y hace solamente lo que uno le dice que haga, mientras que ya la inteligencia artificial, su característica es que logra hacer razonamientos por sí misma a partir del razonamiento humano que se le ha configurado. Y logró vencer pues al campeón mundial. Estas son imágenes que yo le dije a ChatGPT y a Meta, eh, la de WhatsApp, que me generaron unas imágenes de inteligencias artificiales tipo humanos, pero que conservaran su forma de robots. Entonces me generó este tipo de imágenes. Entonces, por ejemplo, le decía, quiero que me la humanices más, quiero que le pongas ojos más humanos, ¿cierto? Y las fue mejorando y las fue organizando de acuerdo a lo que le pedía, ¿cierto? Unas un poco más como terroríficas y un poco más robóticas, pero otras mucho más humanizadas, incluso hasta con cara tierna, ¿cierto? Ya más tipo caricatura, y las que veíamos al principio como tipo paciente terapeuta, o incluso de ya inteligencias artificiales que pueden estar acompañando los procesos de evaluación de un profesional. Pensemos, por ejemplo, un psicólogo ahora con su inteligencia artificial a la mano para tener más información de análisis, de recolección y análisis de información ante lo que le está diciendo un paciente en terapia o de una evaluación neuropsicológica. Bueno, muy rápidamente también, o sea, digamos que aquí voy a pasar muy rápido por muchos asuntos porque todos estos enlaces y todo este material se los voy a dejar para que ustedes los puedan ya obviamente estudiar con más calma. Estas son IAs académicas e investigativas. Yo estoy en un grupo que se llama Applicognitio, que ellos comparten información para investigadores, principalmente de doctorado, y allí compartieron este mes pasado información de la doctora Jusnelski Milanés sobre algunas aplicaciones que sirven para investigar y para asuntos académicos. Entonces aquí están todos los enlaces y qué hacen estas aplicaciones. Eh, de hecho, pues me estoy estudiando todas estas aplicaciones, que muchas de ellas pues no las conocía, y todos estos enlaces se los voy a dejar. Bueno, hablemos entonces de psicología e inteligencia artificial. Entonces hice un ejercicio de buscar en Redalyc. Para los que no saben, Redalyc es la plataforma que permite ubicar revistas, artículos de Latinoamérica, del Caribe, de España, ¿cierto? En español la mayoría, eh, sobre temas específicos. Entonces, en este caso le dije, busque mi inteligencia artificial psicología in URL Redalyc, quiere decir solamente en la página de Redalyc. Entonces, rápidamente, porque vuelvo e insisto, esto es para que ustedes ya lo miren con calma después, pueden ver el video nuevamente, poner pausa, ir buscando. Voy a leer rápidamente los títulos de los artículos. Adopción de la inteligencia artificial en el campo de la psicología. Este es un artículo de este año, 2024. Desarrollo de la empatía a través de la inteligencia artificial socioemocional. Este también es de 2022. Evaluación de la salud mental durante la pandemia por COVID-19 con app de bienestar mexicana. Este fue publicado en 2022. Y está pues como el resumen. Entonces ya hicieron una investigación pues con una muestra, ¿cierto? Con sus respectivos resultados. Cómo construir un psicólogo chatbot.
Entonces aquí en 2020 hacen pues como un análisis de ese tema. Panorama de las intervenciones psicológicas virtuales en Hispanoamérica y España antes de la pandemia COVID-19, revisión documental, o sea, cómo antes de la pandemia se venía implementando ya la inteligencia artificial, 2022. Pues aquí también pues hay como toda una revisión de bases de fuentes como Redalixi, Elodialnet, el libro, EBSCO, entre otras. Subjetividades e inteligencia artificial, desafíos para lo humano, de ¿esto qué año es? No me quedó aquí el año, sí, 2020. Entonces aquí está pues como el resumen de lo que busca este artículo, problemas bioéticos emergentes de la inteligencia artificial del año 2016. También entonces nos habla aquí sobre estos temas. Una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación de 2024. También con unos resultados. Pero también me fui a Scopus. Scopus entonces es una de las fuentes de alto impacto de las revistas top, de las mejores revistas clasificadas, donde uno busca artículos. Obviamente la mayoría está en inglés y entonces le dije, bueno, quiero que me busque en el título, ¿cierto? Estos digamos que ya son códigos específicos que uno le da en búsqueda avanzada. Quiero que me busque en el título, inteligencia artificial y psicología, o sea, que en el título me diga eso. Entonces, obviamente, pues aparecieron 104 documentos, pero solo tomé como los primeros que había allí para que tengamos como una idea de a hoy de qué se está hablando. Entonces, está aquí abajo les puse la traducción al español, la revolución de la inteligencia artificial generativa en psicología, el entrelazamiento de la conducta, la conciencia y la ética. ¿Es de qué año? De este año, de noviembre de 2024, o sea, está recién publicado. Lo bueno, lo malo y la GPT, revisión del impacto de la inteligencia artificial generativa en psicología, inteligencia artificial, psicología positiva y terapia. Más preguntas que respuestas, consideraciones éticas en la intersección de la psicología y la inteligencia artificial generativa, psicología social, inteligencia artificial, mejoramiento de la relación cliente-entorno comercial digital, retos al elegir los mejores enfoques, el papel de la inteligencia artificial en el estudio de la psicología de la religión. Incluso miren que hasta ya asuntos relacionados con la religión han sido estudiados desde la psicología, pero no solamente desde la psicología, sino desde la inteligencia artificial. Psicología organizacional, impacto de la inteligencia artificial en los riesgos psicosociales y nivel del tecnoestrés, psicología moral de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en la consultoría psicológica, uso de la inteligencia artificial generativa para promover la alfabetización psicológica, de retroalimentación e inteligencia artificial en estudiantes universitarios, inteligencia artificial en psicología forense, sentido común, inteligencia artificial y psicología, la psicología de la inteligencia artificial, investigación sobre la psicología de personajes ficticios basada en inteligencia artificial, un estudio de ejemplos sobre la familia, aspectos de la psicología educativa del aprendizaje con chatbots sin inteligencia artificial, sugerencias para diseñadores, inteligencia artificial como instrumento de investigación en psicología, usos de la inteligencia artificial con la interacción humano-computadora en psicología, aplicación de la inteligencia artificial para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento en psicología, una revisión, inteligencia artificial en psicología, cómo podemos lograr que los estudiantes de psicología acepten y utilicen la inteligencia artificial. Y de neuropsicología, ya digamos que no aparece tanto como en psicología en general. Entonces, haciendo la misma revisión en Redalic, tecnología y neuropsicología hacia una ciberneuropsicología, rehabilitación neuropsicológica en pacientes pre y posquirúrgicos de lobectomía temporal por epilepsia farmacoresistente, y allí hablan específicamente de inteligencia artificial, una historia artificial del estudio de la mente en busca de su objeto, es la conciencia el resultado del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces aparecen nuevamente esos temas filosóficos que por supuesto este tema de la inteligencia artificial vuelve y revive. Entonces aquí está pues como todo el resumen de lo que aborda el autor. Y nuevamente, al hacer el ejercicio en Scopus, únicamente encontré 4 artículos. Entonces, tendencias emergentes en la evolución de la neuropsicología y la inteligencia artificial, un análisis exhaustivo, inteligencia artificial en neuropsicología, avances y retos,
la inteligencia artificial encontrando la memoria semántica neuropsicológica en envejecimiento normal y patológico, resolución de ambigüedades léxicas, perspectiva desde la psicolingüística, la neuropsicología y la inteligencia artificial. Bueno, antes de continuar, porque la idea es que podamos hacer como un pequeño diálogo, yo sé que ya el tiempo se nos va acabando, pero sí me gustaría como escucharlos, de pronto un poco el por qué les interesó este tema, cómo llegaron a este tema, qué preguntas han tenido, qué reflexiones les genera, bueno, como de pronto alguien que quiera compartir para que conversemos un poquito. O incluso sobre los artículos, sobre las tendencias en la investigación, en las publicaciones. Por aquí está Sandra levantando la mano. Adelante, Sandra. Juan, buenas tardes para ti, para todos los compañeros y ¿Cómo compañeras. estás? Mira, muy bien, gracias. Yo soy pues de las personas que no utilizo la inteligencia artificial porque empezando que lo único que pues que conozco así es como ChatGPT. Ah, Reconozco pues que hay mucho desconocimiento. Muchas veces estoy haciendo trabajos con compañeros y ellos me mandan cosas que tienen errores y me doy cuenta que lo sacan de inteligencia artificial. Entonces yo por eso pienso que le he cogido como cierta perecita. Es lo ajá. único que conozco. Ahora que decías lo de que te dieron una instrucción en esa, pues como en esa franquicia que adquiriste, que era, me quedó la duda, eliminar las cosas o ocultarlas para los demás datos. O uno sacaba un archivo solo con lo que uno quería, Sí, o sí, los o sea, puedes ocultar. yo de ese Excel eliminé las columnas que no necesitaba y dejé solo dos. Dejé Sí, país y los cursos de esos programas latinoamericanos, porque eso era lo único que necesitaba que analizara. No necesitaba que sí. me dijera de qué universidad, solamente país y cursos. Bueno, yo pienso que eso ahora lo vemos como todo, como un chucho, pero después eso se organiza, mejora y de pronto yo digo, hasta uno lo puede llegar a utilizar, como lo decías tú, para sacar un diagnóstico en una consulta o algo. Pero pienso que todavía nosotros estamos muy en pañales y por eso yo pues soy muy lejana de ello, porque pienso que nos falta Ujú. todavía mucho conocerlo realmente, así como todo. Cuando tú hablas de que a ti te tocó con DOS, a mí también, yo soy modelo de 33, entonces a mí sí que me tocó pues como la historia. Entonces yo digo, pienso que lo que falta es un poquito más de como de conocimiento, de meterse un poquito más en el tema, pero también no, como siempre digo, no lo deje todo en una sola herramienta, porque usted también necesita conocer. O sea, yo pienso que un diagnóstico así como a la ligera, pues que me lo diga una inteligencia artificial o algo, no, porque la parte de la humanidad es lo que nosotros le ponemos ahí y eso es súper importante. Entonces pienso que puede ser como una combinación, más no pensar que eso el día de mañana va a ser el trabajo solo, no, no lo pienso así. Ajá, muchas gracias, Sandra. ¿Quién más quiere dar su opinión? Sergio, adelante. Profe y compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, yo fui uno de los que votó que a ver, en algunas sí y en algunas veces no. Antes de yo conocer sobre estos videos que el profe montó, pues yo solamente había utilizado alguna vez ChatGPT, que para la formulación de una hoja de vida bien estructurada, bueno. Em, Me parece me parece interesante cómo adaptar la psicología y la inteligencia artificial, ya que esto va a ser un fenómeno que no va a terminar de moda en 10 años, no, esto ya va de aquí, de largo, y como lo decía en los videos, no es algo que apenas está pasando, sino es que ya viene, imagínense, desde los años 50 viene con todo su recorrido. Entonces, sí me parece que la psicología debe, eh, o pues no debemos de aislar la inteligencia artificial, ya que va a ser un fenómeno que nos va a acompañar toda la vida.
y por qué no utilizarla e integrarla como cuando integramos una evaluación neuropsicológica y damos el respaldo de nosotros subjetivamente. Es decir, mientras que la inteligencia artificial me está dando miradas muy objetivas, muy puntuales, desde mi intervención subjetiva, podemos corroborar eso y ahí dar un diagnóstico más certero. Eso es mi pensar. Gracias, Sergio. Sí, yo creo que podemos llegar como a extremos. Entonces, un extremo es lo que a veces uno ve, por ejemplo, en las universidades, en los colegios, que los estudiantes ya le delegan entonces a ChatGPT o a cualquier otra herramienta el trabajo, ¿cierto? Le doy la instrucción, me genera el trabajo, lo imprimo, lo entrego, y entonces quedan cosas como, en resumen, ta. Ustedes saben que ChatGPT al final termina diciendo, en resumen, y ese en resumen quedó en el trabajo, ¿cierto? Y obviamente uno como docente se da cuenta que por ahí apareció la inteligencia artificial y bueno, hay otras formas de darse cuenta, ¿cierto? Pero se toma de forma acrítica, no se revisa, no se contrasta, ¿cierto? Y se asume que todo lo que diga ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, pues es correcto. Y la otra postura es resistirse al cambio, ¿cierto? Y resistirse a incorporarla y a adaptarse uno a esas herramientas y utilizarlas a favor, ¿cierto? Porque finalmente, como que, digamos que lo más sensato es tomar una posición intermedia entre aprovecharla, pero de forma crítica, ¿cierto? Y ahí es, digamos, un poco el reto en estos asuntos. Miren, es como alguien creo que lo explicaba muy bien y no sé si en alguno de los videos que yo les compartí, es como la calculadora. Cuando nosotros nos enseñaron a multiplicar, nos enseñaron a, bueno, antes porque ahora como que ya no tanto, antes uno se tenía que aprender las tablas de multiplicar para poder entonces después hacer multiplicaciones, divisiones y todo lo demás. Hoy en día ya casi ni se las hacen aprender a los estudiantes. Pero cuando teníamos que hacer operaciones, factorizaciones y demás, casi que nos decían que no utilizáramos calculadora, que teníamos que hacerlo mentalmente y mil cosas, pero ya sé hacer la operación, pues si yo puedo optimizar el tiempo y ganar tiempo, ¿por qué no puedo utilizar calculadora? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo puedo aprovechar estas herramientas para optimizar asuntos, para recopilar información, pero debe ser el humano el que analice esa información posteriormente, el que trabaje con esa información, o sea, que estas herramientas nos den insumos como ayudantes, ¿cierto? Pero obviamente no para que nos reemplacen, pero sí para optimizar y para, ¿por qué no?, hacer trabajos más efectivos. Miren, ya para darle la palabra a Eric, que la tiene levantada, en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología de septiembre de este año, que se hizo en Barranquilla, en la Universidad del Norte, el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla nos decía cómo ya ellos estaban implementando también la inteligencia artificial para un asunto interesante. Por ejemplo, la figura compleja de Rey es una prueba que tiene una característica y es que a la hora de calificarla, pues no es tan fácil de hacerlo porque el evaluador tiene que interpretar muy bien, bueno, esta parte de la figura si cumple o no con estos criterios, entonces a veces, dependiendo del evaluador, puede tener algún tipo de, de modificación en la calificación y puntuación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entrenaron a una IA, le dieron toda la información para que calificara figuras complejas de Rey, calificaron más de 300 o 3000, yo no me acuerdo ya el número, y también hicieron el mismo ejercicio de darles esas mismas a personas, neuropsicólogos entrenados para hacerlo, y la efectividad de la IA fue del 98% por encima de la de las personas neuropsicólogas entrenadas. Entonces, hay asuntos donde uno dice, claro, si uno aprovecha estas estrategias, pues la cosa pinta muy interesante. De hecho, incluso se ha dicho que se ha encontrado que estas inteligencias artificiales están detectando cáncer en un 98% de mayor efectividad que lo que hacen los seres humanos médicos ante sintomatologías específicas. Es decir, en últimas, si aprovechamos y hacemos una interacción entre las IA y el ser humano, o sea, no dejando que la IA lo haga solo, pero haciendo una interacción entre ambas, pues las cosas pueden ser muy interesantes. Por supuesto hay errores, por supuesto todavía está en desarrollo, por supuesto todavía hay muchos asuntos que mejorar, pero la idea es cómo nos podemos integrar a ello. Adelante, Erika.
Buenas tardes, profe y compañeros, compañeras. Pues no, pues me uno un poco a lo que te decías, profe, y lo que hablábamos ayer, y es que la inteligencia artificial, si bien es una herramienta muy buena, como lo decías, muchos estudiantes suelen dejarle como todo el trabajo y omiten la parte de la verificación. Pero lo que hablábamos, la IA pues es muy buena, nos entrega mucha información, nos puede hacer análisis que nosotros nos podríamos demorar mucho. Por ejemplo, como interpretar una prueba como la de la figura humana, que la IA lo puede hacer en cuestión de 30 segundos, pero que nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder comparar ese resultado, porque si bien nos va a ahorrar una media hora, una hora que nos podemos gastar revisando los marcadores mientras aprendemos a interpretarla, la IA no la hace en 30, pero es como trabajo de nosotros poder hacer esa verificación y dar fe de que realmente ese es el resultado, porque si ya nos puede dar un resultado correcto, puede que se equivoque. Y no es como confiarle como todo el trabajo a ella, sino como, por ejemplo, al momento bueno, revísame este trabajo, dame referencias, ver que las referencias que nos dé si sean, como al principio nos lo mostraba, que si sea una referencia verídica, que sea real y no simplemente algo que se haya inventado la IA por sí sola. Y pues, por ejemplo, en el curso de la especialización que ella está haciendo, pues hay un profe que le dice una frase y es que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos a los seres humanos, sino a las personas que no saben manejarla. Porque la IA por sí sola no puede hacer como trabajo autónomo, porque ella necesita siempre que se cree información constantemente. Pero nosotros sí necesitamos saber manejarla para que nos pueda entregar lo que nosotros queremos que nos entregue, como los ejemplos que nos mostraste. Entonces, hay prompts que ellas de pronto no entienden y nos dicen, como, no te puedo dar respuesta o nos da una respuesta errada, pero si adecuamos el prompt a un lenguaje que la IA que estemos utilizando de todas las que hay, pues que ella nos sepa dar una retroalimentación de ese prompt correcto con lo que nosotros le pedimos. Y así como a todos los entornos, pues, tanto en lo personal, en lo laboral, ¿no? Con entrenamiento constante de la IA puede ir adaptándola a que llegue un punto en el que la IA inclusive llegue a responderles como si fueran ustedes mismos, con la misma forma gramatical, con la misma estructura de creación de textos que nosotros manejamos a medida que lo vamos pues, como actualizando, como le explicaba pues ayer al profe, entre más nosotros hablemos con ella, entre más información le pidamos, más correcciones le hagamos a lo que ella nos entrega, más se va acercando a lo que nosotros hacemos día a día y a como nosotros escribimos, como nosotros pensamos de cierta forma, emulándolo y entregándonos como esa información. De acuerdo. Gracias, Eric. Sí, yo quiero pues como resaltar a Eric, que Eric ha sido pues estudiante que he tenido la oportunidad de acompañar, pero en este caso ahora también se ha convertido en mi maestro porque él tiene pues amplia experiencia en este tema de las IAs y yo lo busqué para que nos reuniéramos y me compartiera pues parte de su experiencia y conocimiento que tiene, pues porque justamente de eso se trata, ¿cierto? De estarse uno actualizando, de aprender mucho más en profundidad pues todos estos temas. eh, y se trata de eso, o sea, yo creo que el asunto es se equivoca, sí, se equivoca, pero entonces entendamos mejor cómo funciona para entender qué errores puede cometer y cómo podemos dar instrucciones o cómo podemos aprovecharla y poder identificar qué sí, qué no, cómo optimizarla mejor, en qué casos usarla, en qué casos no usarla, ¿cierto? Y un poco como hacia allá es la reflexión, ¿cierto? No llegar a ninguno de los dos extremos, de no utilizarla pero tampoco de asumir que ya es la panacea y que nos hace todo y que ya no tenemos nada que hacer y entonces que ya van a reemplazar a los psicólogos y nos vamos a quedar sin trabajo, bueno, con muchos temores, ¿cierto? Y que nos van a dominar y una cantidad de cosas que como si ustedes se dan cuenta y pues les voy a estar compartiendo unas conferencias de las que les recomendé al principio, los expertos incluso en IA no temen este tipo de cosas todavía porque dicen que estamos muy lejos de que ese tipo de cosas puedan llegar a suceder. Eh, Aunque obviamente uno en estos campos uno no puede terminar de prever qué va a pasar a futuro. Yo quiero, para ir cerrando,
hacer unas reflexiones provisionales. Ya hay algunas que por ahí ustedes las han venido diciendo. En primer lugar, la IA no es ni buena ni mala, ¿cierto? Es una herramienta. Bueno o malo es el uso que yo hago de ella, ¿cierto? Como toda estrategia, como toda herramienta. Yo puedo tener un cuchillo para porcionar un pan, un pollo, una carne, pero también la puedo utilizar para herir a alguien, ¿cierto? Entonces, obviamente, es el uso que yo haga el que va a determinar qué tan bien aplicado no sea. En segundo lugar, la IA debe ser asumida como una herramienta, como un asistente, como un ayudante, no como la que haga las cosas por mí y me quite mis responsabilidades, que ese es, digamos, un poco el reto que yo creo que en términos del acompañamiento a los jóvenes, a las personas, es importante que entiendan, ¿cierto? Que es un optimizador de procesos, pero no para quitarnos responsabilidades. No toda la información es verdadera, se equivoca, por lo tanto hay que contrastar y evaluar de forma crítica, ¿cierto? La información que nos suministra. La IA nos ahorra tiempo, nos ayuda con búsquedas más efectivas, pero el análisis del contenido lo debe hacer el ser humano. Somos nosotros los que tenemos que analizar la información que nos arroja, ¿cierto? Así nos ahorre tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos el tiempo para hablar aquí, pero por ejemplo en investigación hay IAs a las que yo le digo, vea, estoy haciendo una investigación sobre esto y esto y esto, quiero que me busques artículos de esto y esto y esto, y en segundos busca toda la información, descarga los artículos, incluso yo puedo conversar con los artículos en términos de decirle, deme las ideas principales, contrásteme esto aquí y allá, formúleme una pregunta de investigación, redácteme una justificación, o sea, todo eso ya lo hacen las IAs. Ahora, ¿qué hago yo con esa información? ¿Cómo la personalizo? ¿Cómo le pongo mi sello personal? En quinto lugar, yo personalmente no creo que la IA nos vaya a reemplazar. Más bien nosotros mismos nos dejamos reemplazar por ellas. ¿Cómo así? Si nosotros dejamos de pensar, de analizar, de cuestionar, de crear, nosotros le estamos dando el permiso para que ellas nos reemplacen en cierto sentido. O sea, nosotros somos los que estamos dando el paso al costado y dejando que ahora sean ellas las que lo hagan. Los trabajos, y ya lo decía Eric, sin que nos pusiéramos de acuerdo, los trabajos no nos los quitarán las IA, sino las personas que las sepan utilizar y aprovechar en su trabajo. De hecho, alguien hablaba que los últimos premios Nobel se los han ganado personas que han utilizado las IAs en sus investigaciones y en sus aportes. Entonces, el problema no es la IA, ¿cierto? Sino cómo la aprovecho y más bien, si antes me demoraba 5 horas haciendo un trabajo y ahora en media hora, 15 minutos lo puedo resolver con una IA, bueno, tengo tiempo adicional para pensar, para analizar, para generar nuevas estrategias, en fin. La IA no tiene moral ni ética, la pueden simular, pero en últimas estas son responsabilidad nuestra, ¿cierto? Hasta dónde llegamos, qué hacemos con ellas, ¿cierto? Todos estos asuntos pues ya van a depender de nosotros. Y por último, a la fecha la IA no tiene emociones, no tiene empatía. Puede que hayan ya simulaciones y las hagan muy bien, como en la película pues de inteligencia artificial, aunque pues digamos que allá iba un poco a que sí lo habían logrado, un poco como la cuestión de y si lo logramos qué, ¿cierto? Pero a la fecha pues todavía no hemos llegado a ese asunto de que las IAs se enamoren, ¿cierto? Y esos dilemas que obviamente pues tendríamos que empezar a pensar en ese momento. Bueno, hasta acá entonces este Professional Launch Time del día de hoy. No sé si hay un comentario adicional, final para cerrar. Muy bien, bueno, entonces yo les voy a estar compartiendo el enlace pues de la grabación, donde va a quedar pues todos los enlaces para que, como se dieron cuenta, esto simplemente es un abrebocas para abrir la mente y decir, este mundo es demasiado amplio y tenemos que empezar a estudiarlo, a investigarlo. De mi parte, yo voy a dedicar este tiempo, pues, ahora que estoy en vacaciones, para profundizar más en ello y poder implementar más en mi trabajo, en mi profesión, pues muchas de estas herramientas para pues optimizar procesos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. También gracias por sus aportes, por sus comentarios. Y bueno, ahí seguimos entonces en contacto. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.